Si trajo Biblia, por favor, el libro de Juan. Juan capítulo 14. Estamos hablando de los últimos deseos de Jesús, sus últimas palabras, su última semana. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la última semana de Jesús y lo que pasó en esa última semana. Esa última semana fue importante porque eran los últimos discursos, charlas, más que predicaciones. Fueron las últimas charlas con pequeños grupos, ¿vieron? Incluso está la última cena. ¿Vieron que hay unas charlas que se dan después de la cena, de esas sobremesas, que algunas son disparatadas, ¿no? Se empiezan a hablar de cualquier cosa, porque se preguntan cosas y se sale por cualquier lado. Pero hay otra sobremesa que se da charlas muy profundas y muy lindas. Bueno, esas son las registradas, porque imagínense que el Señor no iba a dejar chistes ahí. Quería dejar las últimas palabras y las más importantes. En esa sobremesa hablaron palabras muy importantes. Y cada una de estas yo la estoy tratando de resumir en una palabra, ¿no? Como hablábamos, ámense, sirvan, ¿no? Cada una de los entréguense, siempre con una palabra para resumir el mensaje. Y esta que voy a compartir ahora, Juan capítulo 14, si la podemos resumir en una palabra es, conózcanme. Esa es la palabra clave de esta porción de la Biblia. Conózcanme. Uno de los últimos deseos de Jesús era que sus discípulos, miren qué loco, lo conozcan. Y por eso vamos a leer esta palabra y después vamos a compartir allí un poco acerca de ella. Dice la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 1, ¿lo tienen? ¿Sí? Ahí en el celular. Dice, o en la Biblia, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? De alguna manera anunciando esa segunda venida, buscando a la iglesia. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este es el versículo clave de esta porción. Aunque toda la escritura es importante, el 6 y el 7 marcan como el rumbo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. ¿A cuántas personas conocen a lo largo de su vida? ¿Cuántas personas creen que conocen, no? O han conocido. Piense ahí mentalmente. ¿Más de 100 habrán conocido a lo largo de toda su vida? Más, ¿no? Más de 1000 capaz, ¿no? Miles. Miles debemos haber conocido a lo largo de toda la vida. Piensen en el último año. ¿A cuántas personas conocieron en el último año? Más o menos, ¿no? Mentalmente. ¿No? Más o menos 10, 100, 200, no sé. Muchas, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hacer una actividad, si usted tuviera que sentarse en esas personas, vamos a decir que usted calculó 800 personas, ¿no? 300 en ese último año, 100, no sé. ¿Usted podría sentarse en una mesa y charlar por más de 2 horas con esa persona y que la conversación pueda fluir? Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con algunos de esos que conocieron, ¿cómo fue la charla?
Muy superficial, así que la tendría que remar. Y si es callado, ¿cómo haría? ¿Hablaría todo el día usted? Hay personas que les gusta conversar, pero en realidad les gusta hablar más que conversar. ¿O no? ¿Conoce alguno en la familia? Le gusta más hablar que conversar. Quiere estar ahí. Y te habla y te habla y te saca hasta las palabras. Vos decís, pero yo soy callado. Me hizo hablar. No sé cómo hizo. ¿No? Y ya, no señales, no sean malos, ¿no? Están ahí. Pero claro, ahora, en esta actividad que estoy pensando, porque Jesús habla de conocer, yo me acuerdo que una vez mi pastor me dijo algo. Teníamos que ir a una actividad de pastores, yo no era pastor todavía y había que llevar a un representante de la iglesia. Me dice, te quiero llevar para que yo sé que en algún momento vas a servir al Señor, así que quiero que empieces a tener esa experiencia de relacionarte. Yo estaba en el liderazgo, pero no era pastor. Entonces me dice, vamos a ir y vamos a estar en este grupo. Y como iba toda gente grande y el único joven que iba era yo, me dice, llévate uno que le veas potencial. ¿No? Alguien que vos le veas potencial de liderazgo, de servicio, pastoral. Y yo hice así en mi mente una idea, a ver a quién de los que conocía. Y le dije, pastor, estoy pensando en tal, no lo voy a nombrar, ¿no? En tal. Pero él siempre se acuerda de eso. Dije, en tal persona. Y mi pastor me dijo, primera pregunta que me dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije. Si no, no lo voy a decir. Y la segunda de mi hijo fue como llevarla un poquito más fuerte. ¿Poner las manos en el fuego por él? Y cuando yo me quedo callado me dice, más que nada porque es tu responsabilidad si te llegas a quemar. Es como que me dejó ahí y ahí había que, tenía que conocerla lo suficiente, no solo su presente, sino su potencial, para creer que verdaderamente me la iba a jugar porque era la primera vez que yo iba. No es que yo ya estaba canchero y tenía que llevar a alguien y si salía mal. Bueno, la cuestión es que el chico todavía se acuerda que yo le dije al pastor, sí, pongo las manos en el fuego. No salió tan bien como en un principio medio que era muy infantil pero yo cada vez que hablaba con el pastor le decía, es por el potencial. Es por el potencial, le decía. Hoy es pastor ese muchacho, por eso él se acuerda. Él dice, el primero que dijo que ponían la mano en el fuego fuiste vos. Y hasta el día de hoy él se acuerda de ese momento. Me acuerdo de ese momento en que dijiste eso y te arriesgaste. Pero, ¿por qué lo hice? Porque ya lo conocía y por conocerlo sabía que había algo de parte de Dios, aunque todavía faltaban algunas cosas que Dios tenía que ir trabajando. Bueno, el Señor va a hablar en este momento con los discípulos que supuestamente lo conocían, pero las palabras son, realmente no me conocen y ha pasado el tiempo y eso es lo que llamaba la atención de Jesús. Entonces lo que quiero hablar en el día de hoy tiene que ver con algunos aspectos de lo que necesito para conocer a Jesús y después, a lo último, el resultado de conocer al Señor, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que dice. Lo primero, del versículo 1 al versículo 3, es que para conocer al Señor es necesario creer. ¿Amén? Es necesario creer. Y la palabra creer tiene que ver con confiar en Dios. Confiar habla de descansar en el Señor. Va más allá de mi fuerza. Para entender mejor esta porción del versículo 1 al 3 que arranca diciendo no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Para entenderlo hay que entender lo que viene pasando. Algo que yo no mencioné porque no era la predicación de la semana pasada, pero es así. Jesús va a anunciar su muerte. Usted compárelo con los otros evangelios. Jesús va a anunciar su muerte y va a decir que Él va a morir y que va a resucitar después de los 3 días. Y cuando está declarando esto, le habla directamente a Pedro. Y le dice, Pedro, en Lucas lo menciona, dice, Satanás pidió para zarandearte. En los otros evangelios va a hablar de que vos vas a terminar negándome cuando cante el gallo, vos vas a estar negándome. Bajo esas palabras, ¿se entiende? Es que viene esta expresión, no se turbe vuestro corazón. Le está hablando a todos los discípulos, ¿por qué? Porque Pedro era
la personificación de lo que iba a pasar. Pedro era como un reflejo de lo que iban a hacer todos. Todos iban a negar a Jesús. Todos lo iban a abandonar a Jesús. Entonces el Señor les da palabras de ánimo, porque además de negarlo y abandonarlo, Él no iba a estar con ellos en todo ese proceso, como había estado en todos los otros momentos. En los otros momentos que ellos tuvieron errores, Jesús estaba ahí. En los momentos en que ellos tenían duda, Jesús estaba ahí. Cuando tenían que pasar la tempestad, Jesús estuvo ahí. Cuando había que alimentar a las multitudes, Jesús ahora no iba a estar. Iba a ser diferente. Entonces las palabras del Señor es de la misma manera, no se turbe el corazón. Y es tremendo porque lo que quiere enseñarnos el Señor, y eso habla de conocer a Dios, que nosotros tenemos que creer en Dios aun cuando las noticias no son tan buenas. Habrás tenido a lo largo de todo este año algunas noticias que no fueron tan buenas, ¿o no? Noticias que te movieron la estantería. La palabra que se usa, no se turbe, tiene que ver con el agua cuando se agita por el viento, en el original. ¿Vieron? No pasa, bueno, quizás pasa en el río aquí cuando se abren las compuertas, ¿no? Y ven que sale todo el agua moviéndose, agitándose, y se ve el movimiento. Pero en el mar se ve todavía de forma más impresionante. Más si el mar es un mar abierto, si no hay escollera, uno ve que las olas son más grandes, te golpean cuando van, te golpean cuando vienen. Es como el agitar, mientras más viento hay, todavía es más difícil. Bueno, en ese pensamiento está hablando esta palabra. Cuando de repente, como Pedro, como los discípulos, escuchamos noticias que no son tan buenas y nuestro corazón se siente como que se agita de tal manera que sentimos como que nos estamos hundiendo. ¿Te habrá pasado escuchar alguna noticia que te turbó tanto, se agitó tanto tu corazón, que te hizo sentir, me voy a ahogar? No voy a poder salir de acá, ¿no? ¿Alguien alguna vez estuvo por ahogar o tomó mucha agua dentro del río? ¿No? Es una experiencia traumática, ¿o no? Es una experiencia traumática, además no nos gusta mirar así. Yo soy de Mar del Plata, ciudad de mar, y me gusta nadar en el mar. Pero en mi adolescencia, creo que tenía entre 12 años, 11 años, me metí al agua y me metí en un pozo de agua y casi me ahogo. Y la experiencia fue traumática porque vos querés hacer pie y no hay manera de hacer pie. Y cuando vos querés como flotar, te golpea la ola que vuelve y que va. Y cada minuto es más difícil porque vos empezás como a querer tratar de con tus brazos salir y no se puede. Bueno, lo que está diciendo en esta palabra para ejemplificarlo es: crean, aun cuando haya malas noticias, crean en mí lo suficiente para que aunque sientas que no podés hacer pie, aunque sientas que no podés salir de eso, tenés la seguridad de que yo estoy ahí para ayudarte. Aunque la noticia no sea tan buena, aunque te esfuerces todo lo que te tenga que esforzar, seguí creyendo en mí, aún en medio de esa agitación. Aún en medio de ese momento en donde todo sale de una manera inesperada, ¿no? Creer cuando las situaciones nos sobrepasan. La palabra que se usa es: no se sigan turbando. O sea que ya habían empezado a turbarse cuando escuchan la noticia. No se sigan turbando. Hay situaciones que pasamos que nos atemorizan, que nos hacen sentir que nos sobrepasa, ¿no? Y la palabra es: no se sigan turbando, sigan creyendo. Decirle al que está al lado: seguí creyendo. Qué maravilloso, porque es fortaleza para tu alma. Seguí creyendo. Cuando estés ahí que sentís que te sobrepasa, que es demasiado para vos, recordalo, seguí creyendo. Porque el mensaje: no te sigas turbando, pero significa que algo empezó a gestarse en el corazón. Déjame hacer un paréntesis. Que Jesús diga: no te sigas turbando, lo que está queriendo decir es: no
No te sigas metiendo ahí atrapado en la culpa, atrapado en la autocompasión. No, por esto, por el otro, estoy así. Sino, acudí al Señor y seguí creyendo. El antídoto no es, ay, qué mal, pero yo estoy así porque me pasó esto. Seguir cargando de dolor, sino seguir creyendo. Ese es el remedio para las situaciones adversas, seguir creyendo. Ese es el remedio para un corazón que está agitado y que parece que no logra estar en un lugar seguro. Seguir creyendo hasta que en algún momento me sienta nuevamente estable. Sigo creyendo, sigo creyendo. Creer cuando no estamos lo suficientemente fuertes emocional y espiritualmente. Creer aún cuando no estamos tan fuertes emocional y espiritualmente. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, dígame si no se identifica con esto. Cuando estamos bien emocional y espiritualmente, ¿no sienten que nadie los para? ¿O no? Son indestructibles. No, nadie, estás allá arriba. Es más, te dicen algo y vos como que... Tal es así que nos sentimos tan fuertes que somos capaces de hasta llevar muchas veces nuestro hogar espiritual y emocionalmente arriba. Somos que cuando uno de los dos en la pareja o de los hijos dice, no, estoy con desgano, ese que está fuerte, ¿qué hace? Vamos, vas a ver lo que va a pasar y lo animás al otro y lo alentás. No, va a ser una cosa tremenda. Te sentís que no te para nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos sentimos tan fuertes emocionalmente? ¿Qué pasa cuando no estamos tan fuertes espiritualmente? La palabra es seguir creyendo. Aún ahí, seguí creyendo aunque no te sientas tan fuerte. Aunque sientas que estás pasando ciertas situaciones, seguí confiando en mí. Hay algo que a mí me admira de cuando voy a las sierras. Y es las personas que andan en bicicleta. Pequeños detalles. Yo miro a la gente que anda en bicicleta por la sierra y siento admiración. Los miro y digo, qué fuerza de voluntad que tienen. ¿Alguno ha hecho ciclismo de ese tipo? Capaz que sí, ¿no? En la sierra yo los veo y los admiro. El otro día por el Cuadrado iba y venía uno. 35 grados a la sombra. Y el tipo venía en la subida, en plena subida, yo no sé, de vida 0,3 por hora. Pero el tipo venía con un entusiasmo y ya de donde venía hasta donde llegaba, estaba más o menos en casi 3/4 de camino. Y yo decía, yo en vez de, miren, si le hubiese hablado en vez de alentarlo, decía, pobre. No, yo soy de eso que dice, pobre tipo, mirá lo que le falta. A mí me gusta andar en bicicleta. No ando tanto, pero en Mar del Plata andaba mucho. Claro, cuando me mudé a la sierra, abandoné la bicicleta. Yo soy cobarde, se lo digo. Abandoné la bici porque me acuerdo, fui a buscar la bici porque dije, la vamos a arreglar y vamos a andar en la bici. La agarré donde el ciclista, ahí el hombre que arreglaba la bicicleta, agarré y tenía que volver a mi casa. Eran 30 cuadras. Y empecé a andar y un poco me motivaba el orgullo, porque encima de la sierra, cuando es camino de pueblo, la parte de pueblo, los autos se te frenan para decirte, precisas algo, si te ven caminando con la bici al lado. Y yo de vergüenza dije, no puedo necesitar nada. Y hacía fuerza para tratar de llegar. Y no pude. Y rompí mi orgullo y dije, si alguien me quiere llevar, que me lleve. Así que fui caminando al lado de la bici, poniendo cara de, ayúdenme por favor, que no llego a destino. Pero me admiro. Y hay una enseñanza en todo esto, porque cuando uno está con adversidades y no se siente lo suficientemente fuerte, la palabra de parte de Dios es seguí creyendo. Seguí creyendo. Aunque tengas que ir con la bicicleta al costado, seguí creyendo. Porque la clave, hay momentos que capaz que va a ir, claro, en bajada va a ir a 10.000. Cuando estás bien emocionalmente y espiritualmente vas a 10.000.
Pero cuando estás en adversidades, no tan fuerte emocionalmente, no tan fuerte espiritualmente, la cuestión no es tirar la bicicleta, sino por lo menos ir llevándola de a poco para poder llegar a destino. Seguí creyendo. Amén. Seguí creyendo. Esa es la palabra que le dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Creer, aunque nos sintamos solos en el proceso. ¿Te sentiste solo en algún proceso que has vivido? ¿No? ¿Te dejaron ahí? Porque es muy interesante. Pedro personifica a los discípulos, pero Pedro se carga toda la mochila. Pedro lo niega a Jesús, es cierto, verbalmente, los discípulos lo negaron con su actitud. Todos lo abandonaron. No hubo uno que lo siguiera al Señor, ¿eh? Al último tramo, Juan, según el Evangelio de Juan, el escritor, va obligado por las mujeres a la cruz. Pero no porque quería, porque dice que tenía miedo, fue obligado. Los discípulos, todos lo abandonaron. Pero Pedro es interesante porque él siente toda la carga y toda la culpa con el que Jesús tiene que hablar cuando termina la historia. ¿No se han puesto a pensar por qué los otros discípulos no recibieron alguna palabra como esta? Si todos lo abandonaron. Pero Pedro es como que cargó toda la culpa. Y con Pedro tuvo que hablar. Pedro se sentía solo en el proceso cuando un montón como él habían hecho lo mismo. A veces nos sentimos solos en el proceso. Y la clave, ¿saben cuál es? Creer. Aunque te sientas solo, sola. Seguí creyendo. Seguí creyendo, ¿no? En lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede, cómo Dios te puede ayudar. La clave está en el versículo 2 y el versículo 3. Nuestra fe se sustenta en una promesa de parte de Dios. Tu fe se sustenta y mi fe en una promesa de parte de Dios. Cuando Jesús le dice esta palabra, crean 2 veces. Si creen en Dios, entonces crean también en mí. Le va a dar una promesa. Yo estoy haciendo algo que ustedes no ven. Yo estoy preparando, yo me voy porque estoy preparando algo. Ellos no lo veían. La promesa tiene que ver con una seguridad que nosotros tenemos de que Dios está actuando. Eso es una promesa. Dios te da una seguridad de que es algo cierto, es algo real, aunque todavía no lo puedas tocar, pero que es algo que va a pasar. ¿Vieron cuando nosotros pagamos para los chicos, no sé, la campera de graduación o algún determinado viaje y demás? Todavía no están en el viaje, pero ¿qué pasa? Uno sabe que, y miren, y eso es humano, sabe que en algún momento lo que estoy invirtiendo va a llegar. Bueno, la promesa de parte de Dios es esa seguridad de que Dios está obrando. Déjame decirte que a veces no vemos los resultados que nosotros esperamos, pero acá no dice cuándo lo iba a hacer, y eso es lo interesante. El pasaje no dice que Jesús les promete algo y le pone fecha. ¿Le prometiste alguna vez algo a tus hijos? A ver, los padres. Algo realizable, ¿no? A veces hacemos promesas que no son realizables. Te voy a llevar a Disney antes de fin de año. Hermano, no es realizable. Te voy a llevar a conocer la Torre Eiffel en París y ¿sabes qué? Y vamos a mirar un partido del PSG. Capaz que no es tan realizable, ¿no? Le quedan pocos días al que hizo esa promesa, ¿eh? Estamos a no sé cuánto de diciembre, ¿eh? Pero hay otras promesas que hacemos que son realizables. Se las damos a nuestros hijos y la hemos, no sé, antes de fin de año te voy a llevar a tomar un helado. ¿Es realizable o no? Hermano, saque el cocodrilo ahí que le está mordiendo, pague un helado, ¿no? Nos cuesta, paguemos el helado ahí, ¿no? Al chico que le prometimos. Bueno, hay cosas que son realizables. La promesa de parte de Dios es porque es realizable. Para nosotros parece imposible, pero si Dios me lo promete es porque es realizable para Él. Él es capaz de hacerlo. Y esa es mi seguridad para seguir creyendo. Que Él está preparando algo que yo todavía no veo y que se va a consumar
en ese hermoso momento en el que Él va a venir a buscar a la iglesia para tomarla de aquí, llevarla a su presencia y disfrutemos por una eternidad con Él y con todos los que creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo maravilloso es que nuestra fe no está basada en promesas que no se pueden cumplir, están basados en palabras de parte de Dios que se cumplen. Amén. Lo segundo, para conocerlo, es necesario pasar tiempo de calidad con el Señor. Amén. Pasar tiempo de calidad con el Señor. Versículo 4 en adelante dice, saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás dice, no sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? ¿Cuántas veces les habló el Señor? ¿Cuántas charlas tuvieron? Porque estas son la última semana. 3 años hablando, pero no sabían. A veces conocemos del Señor ciertas cosas de tantas veces que oímos predicaciones, pero no lo conocemos a Él realmente. Y lo que necesitamos hacer es aprender a conocerlo. Y para poder conocer al Señor hay que pasar tiempo con Él todos los días. Tenemos que orar todos los días, tenemos que leer su palabra todos los días. Es la única manera de conocerlo y pasar tiempo de calidad con Él. Amén. ¿Tenés algún vecino que tenés un trato cordial pero que no conocés realmente? ¿Tenés algún vecino que vos lo saludás? Hola vecino, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Son así o no? No hablan ni con el vecino. Con el vecino tampoco, ¿no? Pero capaz que no se ponen a charlar con el vecino. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana? Tampoco tanto. Pero por lo menos algo de cordialidad. A veces con el Señor es medio así, ¿eh? Tenemos medio esa relación con el Señor, como cordial, ¿no? Está todo bien con Dios. Si te preguntan, ¿cómo está? Está todo bien con el Señor. Pero lo conozco realmente, más que un saludo. Hola Señor, bueno, oro por los alimentos. Señor, gracias por este día. ¿Listo? Y a lo último, a la noche, Señor, medio entreverado, medio dormido, por estos alimentos y porque me duermo. ¿No? Y te dormí ahí sobre el plato. Ese es mi trato con el Señor, porque si yo tengo ese trato, es un trato de cordialidad, pero no de conocer. Si yo conozco a alguien, ¿es por qué? Porque paso tiempo, ¿o no? Cuando vos pasás tiempo con alguien, ¿le conocés? ¿Sí o no? ¿Tenés algún familiar que solo ve en la fiesta, pero que no lo conocés realmente? Nosotros, ¿saben qué? Conocemos a los que realmente deseamos conocer. Si yo deseo conocer a alguien, hago el esfuerzo para conocerlo. Con el Señor es lo mismo. Si yo deseo conocer al Señor, hago el esfuerzo para conocerlo. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, la palabra tremenda, ¿no? Porque cuando hablamos de conocer, tiene que ver con que yo tenga certezas en mi vida que nadie me las va a cambiar, ¿no? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, voy a tratar de resumir rápido este concepto que es muy grande, pero primero, Él es el camino, no es un camino más. A veces nosotros decimos, no, te habla alguien y le decís, no, mira, pero medio que crees en Dios y te pregunta, pero ¿y cómo es? No, medio que vos vas por ese lado. No es como, el camino es el Señor. Él es el camino, no hay nadie más. No es que hay muchos caminos, hay uno solo, es el Señor. No hay muchos, es el Señor. Él es el camino. Y lo otro que enseña esa palabra es que Él no es solamente que indica el camino, Él es realmente el camino. Él es el único medio para llegar al Señor. ¿Te habrá pasado de perderte y de tener a alguien que le gusta dar indicaciones de cómo llegar?
y que es hasta muy exacto para decirte. Yo conozco personas que vos le decís, tengo que llegar a tal lugar. Y él te hace toda la descripción de cómo llegar. Mirá, vas a ir 3 cuadras por acá, vas a encontrarte un palo que está medio quebrado, de ahí vas a doblar a la derecha. Cuando doble a la derecha vas a hacer 1, 2, 3 cuadras. Ahí hay una señora siempre limpiando afuera. La vas a ver, de ahí vas a doblar a la izquierda, vas a encontrar y va a haber una cosa pintada de azul. La vas a ver. Cuando la veas pintada de azul, de ahí caminá 200 pasos para adelante, 3 para atrás y llegás. ¿No? ¿Hay así o no? Que tenés que hacer todo. Vos lo conocés, ya sabés el camino, todo. Lo interesante, aunque saben todo cómo es, te lo describen, pero perfecto. La Biblia cuando habla de que Él no es solo que me indica. Porque a mí la mayoría de las veces cuando me pierden en la mitad. Cuando a mí me hacen toda la descripción, yo hasta con GPS me pierdo. Entonces no, es como que lo voy mirando y aún me voy a perder capaz. La Biblia dice que Él no solo me indica el camino, Él es el camino. Él es. Significa que va a caminar conmigo cada paso que doy para llegar al Señor. ¿Se entiende? A mí me pasó de perderme en Córdoba, siempre lo cuento, y hubo una persona milagrosa que apareció porque el GPS estaba diciéndome que era zona danger zone, no sé cómo era zona peligrosa. Me salió en inglés, ¿no? Qué calidad, ¿eh? No, claro, digo, manejo 2 idiomas, hermano, ¿qué quiere que haga? ¿No? La cuestión es que era una zona peligrosa y me decía que cruce, pero si yo cruzaba tenía que cruzar por el terreno que era un baldío, no había cuadra. Y viene una persona y me dice, estás perdido. El GPS siempre manda por acá, vení, seguime. Cuando yo te hago una seña tenés que doblar hacia la derecha. Y él no fue que hizo eso y siguió rápido y que yo tuve que salir a 200 por hora para alcanzarlo. No me conocía, pero vino despacito. Vino despacito hasta que en un momento saca la mano, toca bocina y pone el guiño para que yo, si me perdía ahí, era un inútil bárbaro, hermano. Porque más inútil lo podía hacer si me perdía. La cuestión es que me indicó el camino, pero no de esta manera que a veces hacemos. No, el Señor es el camino, camina con vos, te va a dar la mano y te va a acompañar hasta que llegues a destino. Eso es conocer al Señor. Jesús es el camino, Él es la verdad. Vivimos en un tiempo donde todo es relativo. Vos hablas con alguien y te va a decir, y depende de... Y hay cosas que dependen de, pero hay otras que no son verdades relativas, son verdades absolutas. Hay cosas que son relativas. Por ejemplo, si usted habla con una persona que vive en el sur de Argentina, le va a hablar que para él calor son 25 grados. Y yo hablo con mi hermano y me dice, hace un calor bárbaro. ¿Cuánto hace? 22 grados. Y yo lo entiendo porque él vive en el sur, hay nieve donde él vive. 22 grados es calor. Pero cuando le hablo de los grados que hace acá, yo le digo, gracias a Dios que creo en Dios y no voy al infierno. Porque estamos ahí, rozando, le digo a él. 40 y pico de grados, 40 grados. Hace 30 y pico, el otro día 38 grados había. Lindo calorcito nos espera este verano, ¿no? Y lo que depende para uno y para otro, el Señor dice, no es así. Yo soy la verdad, esto es absoluto. Acá no depende de nada, Él es la verdad. Y la Biblia dice que Él es la vida. Que sea la vida, lo que indica es que Él es la vida plena, que Él es la vida eterna, que Él es la vida abundante. Y que si hay alguien en este lugar que está buscando el sentido de la vida, no busque más. Él es el mejor lugar, porque Él es el único que te lo puede dar. Él es la vida. Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y quiero terminar con una cosa que dice allí en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. El tiempo que estamos con alguien no es sinónimo de conocer a esa persona. Hay personas que yo conozco hace más de 10 años, pero realmente no las conozco en profundidad.
hay personas que uno las conoce en menos tiempo y ya sabe hasta la manera de pensar, sabe qué temas no puede tocar con esa persona porque puede llegar a generar una problemática tocar ese tema, ¿o no? ¿Sabes? Por acá no lo puedo porque sé que eso es para que haya un problema. Los matrimonios, los hijos, conocen a los padres, los matrimonios también se hacen una mirada y ya sabés, ¿no? Tenés que frenar. No sigas dándole cuerda acá porque una miradita nomás. La miradita de, ya es hora de irnos, ¿no? ¿Está la miradita interna o no? ¿La tienen? ¿Qué no la voy a tener, pastor? La sé de memoria. ¿No? Te hace la miradita, toquecito nomás, porque ya sabés, cortemos acá porque si no... ¡Ay! ¿Por qué? Porque pasa tanto tiempo que distinguí la mirada. Los chicos saben cuándo pueden andar y cuándo está la mirada más de la mamá. Pero no por nada, sino porque el padre más, una más lo deja, ¿no? Pero la mamá lo mira como diciendo, quédate quieto, te asesino, no que termine esto. Pero lo miró, pero usted escuchó como hizo Sonia abajo, el subtítulo. Te voy a matar cuando lleguemos a casa. ¿No? Pero no a la violencia, hermano. Paz y amor, no a la violencia. Pero la cuestión es que conocer a Dios no tiene que... Por eso le dice, tanto tiempo hace que estoy. Tanto tiempo hace. Capaz que estamos hace mucho tiempo, ¿no? Que conocemos o creemos que conocemos al Señor, pero no lo conocemos tanto como pensamos. Por eso, el tema no es frustrarnos por eso. El tema es de empezar a conocerlo más. Y cada año que pasa, encontrarme con que lo conozco un poco más al Señor. ¿Amén? Yo te voy a pedir que te pongas en pie y te voy a leer un versículo nomás. Ponete en pie un segundo. Termina este pasaje diciendo, ¿qué sucede cuando conozco al Señor? Versículo 12 al 14. ¿Qué pasa cuando conozco al Señor? Cuando yo conozco al Señor, puedo ser un instrumento para glorificar a Dios. Dice, van a hacer mayores obras, van a pedir en mi nombre y yo lo voy a hacer. Todas las cosas que Dios puede llegar a hacer a través de nuestras vidas para que Él se pueda glorificar son tremendas, pero son resultado de conocerle. ¿Por qué? Porque mientras más le conozco, más sé qué puedo pedir y qué no puedo pedir. Cuando yo no conozco a Dios, y me ha pasado, mi primera oración que hice delante de Dios, hubieron muchos insultos, porque yo no conocía a Dios y era mi manera de hablar. Pero a medida que fui conociendo a Dios, me fui dando cuenta que esa no era la forma en la que yo me tenía que acercar al Señor. Muchas veces, orando, dije cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Pero mientras más conoces al Señor, más le podés llegar a glorificar. Es el desafío, terminar este año diciendo, Señor, estoy dando un paso más para conocerte. Insistimos tanto con los grupos pequeños, ¿saben por qué? Porque aquellos que están siendo parte de los grupos pequeños, hay muchos conceptos que los han escuchado antes, pero que han podido empezar a entenderlos, a bajarlos a su vida. Por eso te animamos y te desafiamos. Empezá el año que viene conociendo más al Señor. Va a haber que hacer esfuerzos. Claro que va a haber que hacer esfuerzos. A veces vas a salir de tu trabajo cansado y vas a tener que ir, pero aquellos que van y que asisten y que participan, ¿saben lo hermoso que ha sido con el paso del tiempo? Aun cuando al principio vieron cosas que no les gustó, o en la mitad, o donde fuere. Pero qué lindo es porque si hoy miran para atrás, conocen más al Señor de lo que lo conocían antes. Te animo a conocer más al Señor, porque el mensaje de Jesús es, hace tiempo, porque se lo dice ahí a Felipe, hace mucho tiempo que estás, tendrías que conocerme más, tendrías que saber qué quiero, qué no quiero, hacia dónde voy, qué es lo que deseo. Y ahí vamos a hacer un instrumento en las manos de Dios para poder glorificarlo. Amén.